Este mensaje lo he titulado De vasija en vasija, o también lo podríamos decir así, de trasiego en trasiego. Vente conmigo a esta cita, Jeremías capítulo 48, versículo 11. Voy a entrar con un poquito de historia, me encanta, un poquito de base, nos viene muy bien, ¿verdad? Pero estamos aquí, seguro que la podemos oír, escuchar y ser bendecidos. Eso nos va a ayudar. Nos va a venir muy bien aprender de ciudades. Hermanos, he extraído mucho de estudios eruditos, biógrafos o historiadores para poder entender mejor. Así que todo lo que te voy a ir comentando. Y he quitado mucho en cuanto a distancias y he tratado de simplificar un poquito para que el mensaje claro te lo puedas llevar. Amén. Muy bien. Ya apuntaron de vasija en vasija y están en el capítulo 48, versículo 11. Jeremías va a anunciar como profeta una palabra y una vez más Jeremías era el hombre que utilizó el cinto, que utilizó en otros momentos el Señor lo llamó a la casa del alfarero y en esta ocasión también. No voy a leer todo el capítulo, pero no tiene desperdicio. El capítulo 48 es una palabra que trae juicio a Moab. Y no quiero aplicarla para traer juicio, sino entender que es el mismo Dios viendo a Moab, en lo que se había convertido Moab, en lo que no quiere que nos convirtamos su pueblo, nosotros, y podemos ver el papel de vinatero que tiene Dios con nosotros. No solamente es el buen alfarero, el buen carpintero, sino que he aprendido que es el buen vinatero. El Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, el Señor Jesús, el Espíritu Santo, y sabe cómo sacar el mejor vino, sabroso, con el mejor aroma, ese aroma frutal, ese aroma tan especial, suave, dulce al paladar, y conforme va entrando por la garganta, puedes ir sintiendo todos sus matices. Eso es lo que Dios va a hacer contigo. Otros te van a saborear y van a decir, ¿quién te hizo? Amén. Dile al que está a tu lado, yo no tengo problema de decirle al que está a tu lado con tal de que captar tu atención. Dile al que está a tu lado, tienes al mejor vinatero y eres un vino muy rico. Y si justamente te tocó la mujer o el hombre con el cual estás orando, dile al Señor, gracias Padre por eso. No hay casualidades en ti. Hiciste que se sentara al lado mío y hoy le dije, qué vino tan rico. Aleluya. Jeremías capítulo 48, versículo 11. Leo de la Reina Valera 1960. ¿Están ahí? Ayúdame, Jairo, 2 textos solo para este mensaje. El otro, para estar bien atentos, te lo voy a dar ya, Jairo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 21. ¿Leemos? Quieto estuvo Moab, y yo pongo en negrita o subrayo, quieto estuvo Moab desde su juventud y sobre su sedimento ha estado reposado. Y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado. En otras traducciones, aroma, pero aroma quizás en nuestro castellano lo entenderíamos como algo positivo. El aroma. ¿Qué aroma tiene? Tiene un aroma tan especial. Pero en este caso, aroma, que lo utilizan otras versiones, quizá nos confundiría, porque aroma, por lo menos yo, lo llevo a términos positivos, pero aquí está hablando por estar quieto sobre su sedimento, y ahora vamos a ver la palabra sedimento en otras traducciones, o en la misma Reina Valera, en versiones anteriores, no habla acerca de sedimento, lo habla de forma más ruda. Dice, estuvo reposado sobre su sedimento, por tanto quedó su sabor en él. Guardó un sabor y su olor no ha cambiado. Y hay algo que el Señor nos quiere hablar en este día. Ahí tengo varias vasijas, tengo un vaso, que sería el último recipiente a la hora de, digamos, catarlo. He utilizado vasijas todas de barro porque me gusta, ¿no? Por la época, ¿no? No se trabajaba tanto el cristal, sino el barro.
Esto no es de la época. Y tenemos aquí cómo se va a filtrar. En esta, ¿cómo lo llamaríamos? Jarrita. En esta jarrita contiene vino. No sé si lo pueden captar ahí el vino, o podemos incluso ya abocarlo. Mira, mira. Mira, y se están perdiendo la espumita que está creando y todo. Tiene una solera. Mi suegra diría, ¿qué solera? ¿Qué solera tiene? Bueno, pues esta es la jarrita y aquí la hemos depositado. Así que aquí tengo el vino. Los moabitas, vamos a ver un poquito de historia, puedes estar aquí atento y guardar alguna nota si lo quieres, si lo prefieres, pero estas notas las voy a pasar mañana para casas de bendición, así que te van a venir muy bien y quizás con más profundidad lo puedas leer ahí, así que puedes descansar ahí con tu pluma en estos momentos. Los moabitas descienden de Lot debido al incesto que cometió con una de sus hijas. Ustedes todos conocen la historia, Génesis 19. Durante algún tiempo Moab fue tributario de Israel, pero se independizó en tiempos de Mesa, allá por el 550 a.C. Las relaciones entre israelitas y moabitas fueron siempre hostiles ya desde los tiempos del Éxodo. Esto es importante también conocerlo. En 602, los moabitas hicieron incursiones en el territorio de Judá aprovechándose de las dificultades políticas planteadas por la invasión de las tropas de Nabucodonosor. Se unieron a las bandas armadas que Nabucodonosor envió a Judá después del exilio. Más tarde, Babilonia los conquistó y desaparecieron como nación. ¿Qué nación desapareció? Moab, muy bien. Quemos era el dios principal de la nación de Moab. Lo vemos en Números 21, 29. Y el sacrificio de niños era parte importante de su adoración. Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 26. Ahí también lo pueden ustedes ver. Todo está corroborado, todo está con sus referencias. Los límites de Moab eran al oeste del Mar Muerto. El Seil de Queraí era su límite al sur, separándolos del territorio de Edom. Ustedes no se han enterado de nada, yo tampoco. Necesitaríamos un mapa para poder posicionarnos. La mayor parte de Moab estaba constituida por una accidentada meseta a unos 975 metros por encima del nivel mediterráneo, tierra de pastos. La linde occidental cae a plomo hacia el Mar Muerto. Valles profundos cortan este acantilado. Su población era de origen arameo, como los hebreos, amonitas y edomitas, donde se van en diferentes épocas, se van uniendo a otros pueblos. Bajo órdenes de Jehová, Moisés prohibió a los israelitas que atacaran a Moab, indudablemente por su grado de parentesco. El rey de Moab pidió a Balaam que maldijera a los recién llegados. ¿Se acuerdan de la historia? Jehová ordenó a Israel que excluyera de su asamblea a los moabitas y a los amonitas hasta la 10ª generación. El pueblo de Dios no debía asociarse con ellos. El último campamento antes de cruzar el Jordán fue establecido en Sitín, en las llanuras que habían pertenecido a Moab. Elimelech emigró al país de Moab. Orfa, Ruth, ¿recuerdan la historia? Sus nueras fueron moabitas. Ruth se casó con Booz y vino así a ser la bisabuela del rey David. Saúl también, David, todos tuvieron algo que ver con los moabitas, con las tierras de Moab. Hasta ahora, los altiplanos, las altiplanicies moabiticas se creían resguardadas de su aislada posición geográfica y en sus fortalezas. Por eso Moab estuvo tranquilo desde su adolescencia. El versículo que hemos leído nos habla, era un territorio que gozaba de la tranquilidad y la paz, porque cómo estaba construida, los acantilados, el buen posicionamiento geográfico le daba, eran un franco infranqueable, eran un territorio muy difícil de conquistar. De ahí el que desde su juventud, como habla el versículo 11, estuvieran siempre en paz. Vamos a ver un poquito más de esto. Es interesante ver la diferencia entre Judea, Judá e Israel. El reino del norte, el reino del sur, los compara en los versículos anteriores, que no quiero dártelos y que te atiborres de información, pero los versículos anteriores y posteriores al 11 está hablando y menciona a Judá, a Israel, como
a diferencia de los moabitas, habían sido exiliados, habían sido llevados al cautiverio, pero los moabitas no habían sido llevados al cautiverio. La tragedia de Judá e Israel fue estar en una gran encrucijada de caminos, lugar de choque entre los colosos imperiales que durante siglos se disputaron la hegemonía del Próximo Oriente. Moab, en cambio, se hallaba lejos de las ambiciones territoriales de los grandes imperios, aunque había tenido que someterse a Teglat-Falasar III. Qué pena, ¿no? Pudiéndose llamar Paco III o Alfonso III. O a las malas, si me lo quiere espiritualizar, Radamés III, que tiene un nombre así, o Ramsés III. Y Sennacherib en el siglo VIII. Pero la dominación asiria fue mucho más débil que en la zona de la costa sirio-fenicia palestina. Esto hizo que pudiera gozar de una paz y prosperidad desconocidas para los pueblos de la costa. No era, un plato suculento, no era para los demás pueblos, los demás imperios, una zona apetecible, conquistar esa zona tan retirada, sino que tenían otras prioridades. Esto hacía que Moab, una vez más, estuviera en quietud, en reposo, en una paz que le había llevado hasta estos días. El pensamiento fundamental del mensaje de Jeremías es que Moab será destruido por un enemigo que viene del norte, el ejército de Nabucodonosor, aunque no lo menciona explícitamente. El juicio de Dios con Moab no fue consecuencia de la hostilidad entre Judea y Moab, sino algo más personal y sutil. Aquí viene la palabra de Jeremías para traer juicio a los moabitas, pero no tiene nada que ver con haber tenido esos rifirrafes con el pueblo de Israel o con Judea. No tenía nada que ver, aunque podría tener, y Dios, el Dios, ya que no tenían el mismo Dios, ni era ese un Dios, pero el Dios Yahvé, podía haber aplicado su juicio sobre los moabitas por el daño y por todo lo que habían ocasionado, pero Dios no entra en ello, se ve su misericordia, el favor y el amor y los deja quietos. Pero sí hay algo más sutil, y envía a un profeta a esas tierras para declarar una palabra. Y aunque era una palabra de juicio, veo el amor. Y si ustedes ven cómo acaba el texto, el capítulo 48, todo al final, este juicio, este destrozar, romper vasijas, desterrarlos, llevarlos al exilio, que fueran conquistados por los babilonios, todo ello iba a ser para bien para los moabitas. Entonces, el juicio de Dios con Moab no fue consecuencia de la hostilidad entre Judá y Moab, sino algo más sutil. La razón del castigo enviado por Dios radica en su orgullo, su autosuficiencia, pues se creían seguros en sus obras, en sus tesoros, en su Dios y en su posición geográfica. Tenía una posición estratégica buena para la defensa. Los moabitas, la tierra de Moab, lo tenían todo. Lo tenían todo. Y tantos años donde no habían sido, destruidos o medio destruidos o exiliados a otros lugares, había hecho que toda la fuerza, en vez de en ejércitos, en balística, la hubiesen llevado hacia los campos, hacia los viñedos, hacia los tesoros. Era un país próspero, era un país rico y como consecuencia se sentían autosuficientes. Y no solamente eso, sino que tenían orgullo porque se sentían seguros en sí mismos y en esas tierras que les protegían. Y todavía iban más lejos. Como buenos paganos, pues creían en su Dios, en Gamos o de otro nombre también como se le nombra al Dios Quemos. Muy bien. Orgullo, autosuficiencia. Y el profeta, cuando llega a estas tierras, lo que se da cuenta en el ambiente, que es una tierra rica en viñedos. Así que no solamente habla en términos de profeta, y veo aquí el carácter también y el forma de Cristo Jesús, cuando llegaba a los lugares para hacerle el mensaje cercano y poder llegar y poder hablarle en un mismo lenguaje y que le pudieran entender, aplicaba una palabra con un trasfondo, con un rema y
ponía de ejemplo algo que ellos tuvieran muy dentro, interiorizado, o que fuera para ellos algo fácil de entender. El profeta ve en lo natural la fortaleza, la riqueza, la nación, ve sus viñedos y de ahí extrae una enseñanza. Hoy quiero extraer yo de aquí, de este texto, la enseñanza para nosotros. Porque no somos Moab, pero sí que es el mismo Dios el que tenemos, que vio algo en este pueblo. Ya bien sea para nosotros, para corregirnos o para advertirnos. No podemos caer en algo tan sencillo como pueda ser la autosuficiencia, el orgullo, el depender de nosotros mismos y otras muchas cosas que desencadenan pues, estos males. Así que hay una enseñanza porque es el mismo Dios que quería tratar a Moab, es el mismo Dios que nos quiere tratar a nosotros. Así que paso un poquito a explicar gráficamente. Déjame que te hable en términos de sumiller. Me falta aquí un poco el paño y todo eso, pero para que no se rían de mí, no lo voy a hacer. ¿Están ahí en el texto? Quieto estuvo Moab, palabra de Jeremías, después veremos el versículo 12. Quieto estuvo Moab desde su juventud y sobre su sedimento ha estado reposado y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio, por tanto quedó su sabor en él y su olor no le ha cambiado. Aquí la palabra sedimento, fíjate cómo en versiones anteriores a la actualizada Reina Valera 1960, años atrás, no habla acerca de sedimento. Quieto estuvo Moab desde su juventud y ha estado reposado sobre sus heces. El pozo o sedimento de ese vino que puede ser bueno se había convertido en el excremento de Moab. Lo que está plasmando el texto es lo que hoy en día se denomina como trasiego. Esto lo he copiado de mi WhatsApp, del enólogo que me atendió ayer, nuestro hermano Rafi. Digo hermano porque es un hombre de Dios, que aunque está en el exilio, pero volverá. Porque el Señor es el que hace llamar y es el tiempo donde va a hacer volver los hijos a su Padre. Amén. Es el hijo de nuestro hermano Lola y tiene un corazón poderoso. Y le dije, ya, no siga. Porque empezó ya a meterse en asuntos ya aplicables, espirituales. Y empezó a aplicarlo como en su propia vida, ya que es un enólogo, un tremendo, reconocido y muy bueno, muy profesional. Pues ya empezó incluso a aplicarlo. Así que seguro que, como él me lo explicó, si yo lo explico, les va a quedar algo muy claro y ustedes mismos lo van a aplicar. ¿Amén? Muy bien. Lo que nos está hablando de verter de vasija en vasija, cuando el profeta Jeremías dice, Moab ha estado en reposo y ha estado en quietud. Por todo lo que le he explicado, por su zona geográfica y por cómo es las diferencias que hay respecto a otros pueblos, como puede ser Judá o Israel. El que tengan al dios Gamos o el que tengan todas estas cosas no significa que hayan estado en reposo, les haya favorecido estar en reposo. Lo que ve el profeta Jeremías es que ese reposo se ha convertido, ese sedimento se ha convertido en heces, en excremento que le ha hecho mucho daño. Y les quiere plasmar al pueblo que esa quietud, esa paz y ese reposo es negativo con los años para este pueblo. Así que, ¿qué nos habla el verter de vasija en vasija? No sé si está aquí el texto detrás mía. No fue vaciado de vasija en vasija. Es lo que hoy día denominamos como trasiego. Los vinos se trasiegan una vez terminado. Se vierte de un depósito a otro, como se hacía antes, de vasija en vasija. Está claro que el medio, la forma ha cambiado, pero digamos la raíz o el propósito no ha cambiado, que es filtrar, que es limpiar el vino. Y les voy a explicar un poquito más para que lo podamos entender. ¿Hay aquí algún amante de los vinos? ¿Hay aquí alguien que le guste? Lo digo porque venga aquí y se ponga aquí a la par conmigo y me pueda rectificar. Pero yo creo que lo voy a transmitir muy bien. Ok, veo que no. ¿Cuántos en contra de vino? Ahora levantan todos la mano y digo, santo. Una vez terminado,
El vino ha de verter, de trasegar. Trasegar, trasegar, trasegar. ¿Por qué? Fíjate que aún oxigenar, dicen por aquí, muy bien, pero tiene algo todavía, digamos que oxigenar sería como... No, el oxigenar viene a ser un segundo papel necesario, pero el primordial y propósito principal es otro. Y en tu vida, fíjate, el mejor trasegador te va a trasegar y te va a verter de vasija en vasija. Y tiene esto que voy a representar aquí, en tu vida espiritual es lo que el Señor está haciendo. Y a veces, por falta de entendimiento, perecemos, no vivimos como deberíamos de vivir, no lo llegamos a entender. Fíjate, el trasiego, en el proceso de fermentación, todos los sólidos están en suspensión, restos de ollejos, levaduras de fermentación muertas, manoproteínas, material colorante, todo eso está en suspensión. Todo eso se halla aquí en este vino y todo eso lo he vertido juntamente a ese vaso. Si alguien cata este vino sin trasegarlo, va a estar también absorbiendo y tomando todas estas aromas que son fuertes, todas las impurezas, las manoproteínas, los ollejos. ¿Cuántos saben lo que son los ollejos? Yo sí, pero es difícil de explicar, así que seguimos avanzando. En el próximo curso entraremos ya más en materia con los ollejos. Las levaduras de fermentación muertas, manoproteínas, material colorante. En el tiempo de reposo, todos esos sólidos van bajando hasta el fondo, creando un pozo o lo que conocemos como sedimento. Ok, Moab. Jeremías llega a las tierras de Moab y dice, wow, podría ser un lugar bueno para veranear, para estar aquí. Me gusta, pasa que el Dios que no, eso no puede ser, pero qué viñedos, qué precioso. Tienen una riqueza, pero ve el trasfondo espiritual de esta ciudad y el Señor le dice, vienen los ejércitos. Estaban llegando ya ejércitos por diferentes francos. La Biblia habla y los estudiosos a 24 kilómetros de diferentes puntos estaban llegando para invadir la tierra de Moab. Y les manda una palabra, no solamente advertencia y decirles lo que va a suceder, sino por qué Dios, Yahvé, ha mandado a ejércitos a que la conquisten. ¿Por qué de repente no eran apetecibles para ninguna nación? No eran una prioridad para ninguna nación, pero todas las naciones ponen los ojos en los moabitas. Porque Dios así lo había determinado. Porque era como un vino que estaba en reposo, que es necesario. Y ese reposo, como hemos dicho, hay muchas sustancias que están, en suspensión. Y llega un tiempo en el que es necesario ese reposo, esa paz, para que todo el material sólido vaya bajando y se haga el sedimento o el pose. Antiguamente, y sobre todo aquí en las huertas de Murcia, se ponían, cada uno tenía sus barricas y iban a comprar un vino joven, pero ya tenían el sedimento de hacía a lo mejor 60 años, ¿verdad? Y era, pues imagínate, tenía todas esas sustancias y tenía un aroma y unos sabores fuertes. Así que echabas el vino joven y enseguida abrías el grifo porque de alguna forma tomaba ese matiz, esos sabores, recobraba una cierta intensidad. Pero el problema que ve Jeremías es que verdaderamente este vino, esta nación, ha estado en una vasija, ya se ha creado un pozo o un sedimento, pero no ha sido vertida de vasija en vasija. Sigo. Este pozo sedimento se llama lía, o en plural, ¿cómo sería? Lías. Es sólida y viscosa. Ese sedimento se le llama también, si quieres ser más técnico, lía o lías. Simplificando, el trasiego separa esa materia sólida de la líquida. Antiguamente, cuando tú comprabas una botella de vino ya para consumir, vertías y cuando la acababas podía llevar hasta 3
dedos de esta lía, de este sedimento o este pozo que era imbebible. No había los procesos que hoy tenemos de filtrado o de trasiego. Pero antiguamente se utilizaban otros métodos y era el abocar de vasija en vasija. ¿Por qué? En el traspaso de vasija en vasija está el otro efecto, se oxigena el vino perdiendo aromas sucios que la lía o sedimento haya dejado. Pese que se ha cambiado el sólido, ha bajado y el líquido ha permanecido arriba, ya se ha separado, verterlo a otra vasija no solamente lo va a separar de ese pozo que puede ser bueno por un tiempo, pero al vertirlo está oxigenando y todo resto de aroma, ya no parte sólida, sino de aroma que haya podido quedar en el vino, se oxigena, se evapora y el vino sigue en su proceso de, perfeccionamiento o un proceso de personalización específico para ese vino que no puede estar en contacto por mucho tiempo con ese pozo, sedimento o lía. El exceso de contacto con la lía echa a perder aún el mejor vino. Moab se estaba echando a perder por estar demasiado tiempo en reposo. A pesar de haber separado, a pesar de haber posado ya ese vino, Moab estaba demasiado sedentario, demasiado gozando de esa paz. Y el profeta dice, no solamente está mucho tiempo sobre tu sedimento, el reposo que estaba teniendo Moab, esa falta de guerras, esa falta de filtración, de movimiento, de agitación, estaba creando en Moab, perdiendo todo su aroma, todo lo que Moab podía llegar a ser. El trasiego, cambio de vasija a vasija, evita que el vino se estanque y pierda su esencia y pueda madurar, potenciando en otras vasijas el vino que se pretende obtener. El trasiego mantendrá sus aromas buenos de juventud, de frutas. Solo así el vino desarrolla fuerza, aroma, color y sabor. Ok, voy a hacerte una representación. Lo que está diciendo el profeta es esto. Necesitamos un trasegador aquí, en esta ciudad. Necesitamos que este vino bueno, con un buen sedimento que por un tiempo le ha dado color, aromas, formaba parte del vino, pero en estos momentos ya no puede formar más parte del vino. Tenemos que trasegarlo y llevarlo de vasija en vasija. Aquí ya he separado y he llevado el líquido y he dejado el pozo, el sedimento, o como Jeremías dice, las heces. ¿Formaban parte del vino? Sí, pero justamente se ha posado todo lo que hemos visto, que era dañino, si se seguía aplicando por mucho tiempo. Todas las impurezas, todos los especies, toda la química, todas las impurezas, virutas con las que se ha trabajado el vino ha quedado en este lugar. Formaba parte, pero ahora ha sido separado. Alrededor de 6 meses, esta vasija ha vuelto a separar el sedimento pose, las partes sólidas han vuelto a bajar porque todavía queda mucho en él. Y esta vasija, después de 6 meses aproximadamente, está lista para ser trasegada. Y la parte líquida ser trasplantada, traspasada, dejando en esta vasija, en esta etapa, en este tiempo, de nuevo, un pozo o ese sedimento que era parte del vino, pero ahora el estar en contacto estaba dañándolo. Alrededor de 6 meses aproximadamente está listo porque ha vuelto a separar el líquido y todas las impurezas y todo lo que hemos leído ha vuelto a posarse creándose la lía. Que si está mucho tiempo, te la lía, dicho sea de paso.
y ya está preparado para que el mejor trasegador te vierta a otra vasija, te cambie, provoque un cambio en el vino, un cambio de lugar, un cambio de vasija, y ahora este vino ha llevado un proceso de 3, 4 cambios, etapas, donde cada vez ha sido filtrado, en su proceso de fermentación ha sido oxigenado, y este está tomando un matiz muy diferente a como comenzó, si se hubiese quedado reposando, porque hubiese adquirido, se hubiese mezclado, hubiese absorbido todo lo negativo, todas esas impurezas, y finalmente hubiese perdido su autenticidad. Pero aquí, en estos cambios, en este trasiego, este vino está llegando a ser lo que el buen vinatero quiso que fuera. Un día soñó que este vino fuera, mire, ya está oxigenando, esto es, en una hora está rico. Podemos pasar la Santa Cena, hermano, y tocamos un poquito cada uno y usted va a saborear lo rico. Muy bien. Proceso de trasiego. Como el vino dejado en reposo sin trasegar adopta un olor y aroma excesivo por las impurezas, así Moab estuvo reposado sobre su sedimento, que Jeremías usa este término de heces. Moab no había sido agitado ni llevado al exilio, como lo podía haber sido Judá o el reino de Israel. Díganme, ¿podrían decir otras naciones, lástima de Judá, lástima del reino de Israel? En cambio, ¿quién es el Dios de Moab? Que les ha dado tregua, que les ha dado reposo, que les ha dado paz frente a todos sus enemigos. Menudo Dios tienen los israelitas, los judíos, que a pesar de tener al Dios que ellos dicen que es el único Dios, no paran de tener conflictos. De hecho, están en posiciones tan mal situados que son lugares de tránsito para otras naciones. De hecho, en muchas ocasiones para llegar a Egipto tenían que atravesar Judá, y para llegar y conquistar Egipto, ¿por qué no conquistar también Judá? E ir barriendo. Así que uno desde fuera, humanamente, podía decir, si ese es Dios, que vengan y me lo expliquen. Porque teniendo este Dios no paran de tener conflictos. Por 2 ocasiones han tenido que salir de su propia tierra, de su propia nación. Han sido extraditados. Han sido llevados en cautiverio. Y lo que ha quedado, el residuo que ha quedado en su nación, ha sido terrible. En una pobreza, en un hambre que aún las madres tenían que sortear a los hijos para ir comiéndoselos. El canibalismo en aquellos tiempos, en ese proceso de cautiverio en la nación, que su Dios era el Dios de los escuadrones de Jehová, del pueblo de Israel. En cambio, Gamos gozaban de todos los privilegios y un lugar de paz y de reposo. Cualquiera diría, y no me extraña, cómo Ahimelech decidió salir con Noemí. Cuando había sequía, y salieron a Moab. Vámonos allí, ahí se está bien, allá hay paz, allá hay reposo, allá hay buenos viñedos, allá hay buen trabajo. Pero la paz no es garantía de aprobación por Dios. El trasiego es tan necesario. Las guerras son tan necesarias. Los conflictos son tan necesarios que otras naciones invadan el territorio y finalmente tengas que salir de aquel lugar donde estábamos incubándonos, donde estábamos creciendo, donde estábamos prosperando. Pero ese incubar, ese permanecer en reposo sobre el sedimento se vuelve negativo, aún para las naciones más prósperas. Amén. El resultado fue que su vida era monótona e insípida. Moab carecía de fragancia
y de sazón. Fíjate cómo dice el versículo. Por tanto quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado. Ha quedado su sabor y ha quedado su olor. Aquí el profeta no está especificando cómo era, pero su sabor y su olor era hediondo, era imbebible. No se podía ni parar ni acercar. Aparentemente gozaban de muchas cosas, pero en las raíces era un pueblo que estaba muerto. El traspasarlo de vasija en vasija había hecho que su sabor, su olor, sus matices se potenciaran y cobraran otra textura, que cobraran otro olor muy diferente al del sedimento, al de las heces que habla. Moab en reposo, y estos pueblos estaban siendo exiliados, siendo cambiados de vasija en vasija, familias divididas, pero eso estaba haciendo de esa nación un filtrado, un perfeccionamiento. ¿Amén? Dios nos quiere decir hoy, tu vida no está carente de trasiegos. Dios te rompe el nido. Ya lo hizo y lo volverá a hacer. Y si lo tiene que seguir haciendo, si encuentra en ti materiales sólidos, impurezas y todo lo que va a hacer que tú adoptes ese fétido aroma, va a seguir rompiendo la vasija y cambiándote y trasegándote de un lugar a otro, o de etapa en etapa, o de proceso en proceso, con tal de que seas el vino que el Señor se ha comprometido, el Señor ha planificado para que seas. Vamos de vasija en vasija, dejando atrás todas las impurezas. Vamos de vasija en vasija porque Dios quiere que pierdas tu sabor y tu olor. Esta es la vida en el Espíritu. Esta es la vida de quebranto. Esta es la vida de humillación. Cada mañana el Señor quiere que te levantes, aunque te cueste, ¿verdad? Y dejes atrás el yo, las impurezas, y cambies de vasija. Y dejes de vivir en lo natural, en lo humano, bajo el dominio de la carne, o el reposar. El posicionarse y quedarse en esa área quizás de confort porque es segura por el miedo al mañana, están creando en ti un olor fétido. La carne huele a muerto. El Señor quiere que cambies de vasija. El Señor quiere verte en el Espíritu. Y ya en el Espíritu te va a seguir cambiando de vasija en vasija con tal de que no quede resto. Hasta la estatura del varón perfecto significa ir cada día perfeccionándonos, ir cada día trasladándonos de vasija, de proceso en proceso, dejando así todo aroma que huela a la carne, a lo viejo, al sedimento, al pozo de todo lo que nosotros llevamos. Cada vez que te vierte, el mejor vinatero de vasija en vasija está dejando todos tus residuos, dejando atrás todo lo que huele a ti, a tu carne. Dios quiere que pierdas tu sabor y tu olor. No va a ayudar en nada. Por eso decía de Moab, ha conservado su olor y su aroma. Pero ahora vayan y prueben, caten ese vino. De hecho, yo te lo diré, en las barricas antiguas, donde ya había un pozo, metían un vino joven y rápidamente lo sacaban. Porque el dejarlo más tiempo iba a podrir el vino. Solamente podía estar por un poco tiempo y sacarlo, pero eran procesos que si tú le hablas a un buen enólogo en estos tiempos, el enólogo te dice, no, esos son gente de la huertecita que le gustaba el vino añejo, un sabor fuerte, como si fuera un tipo de ¿perdón? O de coñac, los sabores fuertes, pero el que es amante o le gusta la técnica del vino jamás, me decía, meterá un vino joven a un pozo para que cobre un sabor. Sería algo artificial, que eso también tiene una aplicación tremenda, ¿verdad?
Aplicarnos por cierto tiempo, aplicar vasijas jóvenes, vinos nuevecitos, aplicarlos por poco tiempo, mandarlos para acá, para allá, extrae, aprópiate, toma de aquí, toma de allá, con tal de que cojas un buen sabor, pero no es el sabor que Dios ha querido en el proceso tuyo personal hacer. A veces tomamos a la nueva generación y en vez de conservarla y tenerla aquí con nosotros y discipularla, estar pendiente de todo su proceso, lo que hacemos es mandarlos de un seminario para el otro, en poco tiempo, toma de aquí, de aquí, de aquí, de allí. Sería como meterlos en barricas, toma del pose, aunque sea negativo, pero toma lo mejorcito, que cobres un aspecto, un color. Pero eso es algo tan artificial y en poquito tiempo te das cuenta que no has necesitado 6, 12 ni 18 meses, sino que en 2 mesecitos, ¡uy, qué sabor más fuerte! Pero detrás de todo, no tiene nada de creativo, ni tiene nada de lo natural y de lo que genuino que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Ni existe el microondas, ni existen los sedimentos o tinajas donde nos vamos a meter para que cobre algo se nos pegue. Oye, hay muchas personas, ministerios y pastores, que visitan una ciudad, un gran avivamiento. Tomar de aquí, se exponen rápidamente para llevarlo aquí, aplicarlo a esta zona. ¡Qué bien sabe! ¡Qué nuevo! ¡Qué olor! ¡Qué sabor! Pero no es lo genuino que Dios ha querido hacer contigo. Te saltaste muchos procesos. El trasegador está mirando diciendo, ¿qué haces? ¿Qué haces? Yo soy el Dios de Israel, que he provocado el cautiverio, pero voy a sacar la mejor nación. Cuando vino Cuando vino en los tiempos después de Jesús, hacia el 68, con Nerón, ¿verdad? La persecución nerodiana tan fuerte que hubo, de las más fuertes. De hecho, se dice que el anticristo será como un Nerón, el Nerón resucitado, ese anticristo otra vez, trayendo esas persecuciones. En otras semanas les estuve hablando de las atrocidades que hacía. Hermanos, estaba Dios permitiendo el trasiego de su pueblo, permitiendo que de repente se extendieran a otras muchísimas ciudades y naciones, porque Nerón iba detrás de ellos para matarlos. Y el Señor decía, os voy a enviar, ustedes irán de 2 en 2, a Judea, Samaria, Jerusalén, a todos los confines del mundo. Quiero que ustedes lleguen. ¿Y cómo va a ser, Señor? Espérense, trasiego, procesos, quebrantos, persecuciones, pero yo les voy a llevar. Los voy a llevar. Ustedes no van a estar posicionados en sedentarismo, en comodidad, cultivando y oliendo algo fétido como huevos rotos. El Señor nos hace un favor cada vez que nos rompe. Amén. Cada estadía, tiempo, proceso, etapa en tu vida, como en la vasija, hay suspendidas toda clase de impurezas, levaduras, carne, imperfecciones, virutas que se desprenden de tallar tu madera. Dios te saca de la vasija o estadía o proceso o etapa hasta posar todo lo que no quiere que aportes para el nuevo tiempo. Dios, ¿cuándo acaba esto? ¿Cuándo acaba? No va a acabar esta vasija, este tiempo, esta etapa, este proceso, hasta que pose todo lo que no quiere llevar al nuevo tiempo. Como todo eso todavía está muy vivo, muy candente, muy en el aire, quiere dejarlo separar. Quiere separar el trigo de la cizaña. Quiere separar tu carne que pose bien de tu espíritu y llevar al nuevo tiempo todo lo del espíritu, todo lo nuevo, todo lo refinado, todo lo limpio y todo lo sólido y todas las impurezas las deja para el viejo tiempo. Y yo cuando entiendo esto y cuando el Señor, como Jeremías, me dice, como vinatero te voy a hablar como sumiller, Benjamín, ¿sabes qué? Vas de proceso en proceso, vas de etapa en etapa y cada etapa va siendo mejor. Hay pose, con el tiempo vuelve a haber pose,
pero ya no es el pose. Hemos dejado, como dice la Escritura, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. En cada etapa estás dejando cosas atrás, gigantes, limitaciones, carencias que llevamos de la carne, ancestrales, herencias, genéticas, se va quedando por la fe en las vasijas y el Señor permite el trasiego con tal de que no se te pegue por mucho tiempo más todo lo de la carne. Con los años, lo que nos damos cuenta es que no tenemos nada que ver con este proceso de fermentación, de filtrado, con lo que éramos al principio. No sé si te ha pasado. A veces no notamos la diferencia, pero es como un niño. Cuando vemos con el tiempo y lo volvemos a ver cómo ha crecido, cuando visitamos una ciudad, cómo ha crecido mientras que el día pasaba y las horas pasaban, este niño crecía, no lo sabía. Cuando vienes a darte por un momento cuenta, yo me doy cuenta que yo ya no soy el Benjamín, o mejor dicho, no me parezco en nada al Nacho. Porque yo antes me llamaba Nacho y el Señor hace 15 años me cambió, tuvo que empezar por el DNI. Con otros van más adelantados. En mí había mucha pose, mucha lía. La había liado mucho. Había mucha necedad. Y el Señor dijo, desde el DNI empecemos. Pero ese Nacho no tiene nada que ver con el hombre que Dios está formando. Pero cómo ha sido a través de procesos, de persecuciones, de noches infructuosas, de noches de poca pesca, de taller del maestro. Amén. En otras ocasiones el Señor nos lo quiere plasmar como ese buen alfarero o como ese buen carpintero tallando la mejor madera. Pero quiero que veas que hay mucho en ti que tiene que ser filtrado y trasegado. Amén. Ay, me lleno de gozo decir, Tamara, toma esperanza. ¿Verdad? Mi esposa luchaba con cosas de mí que hoy ya día no lucha. ¿Verdad? No son las mismas batallas hace 14 años, que vamos a cumplir, ¿verdad? Hace 14 años que hoy día no son las mismas palabras, las mismas batallas, ni las mismas palabras. ¿Verdad? De hecho, la última palabra la sigo teniendo yo. Vale, cariño, voy. He aprendido, ya me di cuenta de... Hay que morir, hermano. Hermano marido, ya no la lío. La lío de vez en cuando. Me pongo en mi lugar y digo, los pantalones los lleva el Señor. Ni tú ni yo. Aquí se hace lo que el Señor dice. Amén. Amén. Oh, qué bueno que vamos de proceso en proceso. Y cuando ves un hermano lijita, un hermano que dice, de aquí a unos años, está limpico. Quizás estoy viendo el pose, quizás estoy viendo las impurezas. Pero antes o después viene lo mejor. Amén. Aún nos enseña y nos da esperanza a amar. En la cruz hubo lugar para todos. Porque Dios dice, esperen, yo abro mis brazos a todos en la cruz. Y abre los brazos y tú dices, pero ¿cómo a ese mentiroso? ¿Pero cómo a ese ladrón? Espera que llegue el mejor vinatero. Espera que empiece a refinarlo. Oh, yo me he propuesto y voy a dejar este hombre siendo el mejor sabor, el mejor aroma. Jeremías ilustra el arte de hacer vino para enseñarnos que una vida de comodidad no produce fortaleza de carácter, un obrero aprobado, una vida irreprensible, una vida de comodidad, de sedentarismo. Escuchen, viene intrínseco, viene en el kit de la carne humanamente. Encontrar una zona, un área de confort, una etapa, una vasija y decir, ¿por qué seguir en este proceso si aquí ya estamos bien? Y le hablo a audiencia, quizás aquí no haya nadie, aquí todos prefiramos que el Señor siga rompiendo los tiempos, rompiendo las vasijas, el Señor siga provocando estos trasiegos. Pero quizás por allí se escapa alguno, o en lo posterior nos van a ver por internet y haya alguien que haya decidido, Señor, y limitamos a Dios. Yo lo he hecho. Yo le he dicho, Señor, hasta aquí. He cerrado esa puerta con llave y he dicho, por aquí no, ya se acabó. Estamos bien. Y viene un conformismo. Y viene esa comodidad y decir, Señor, y en comparación con quién era, ¿por qué no quedarme aquí? Y el Señor decir, permíteme, soy el vinatero en tu vida. Todavía no tienen ni idea del sabor que vas a tener, la diferencia que vas a tener. Todo lo que está por llegar, porque lo mejor
está por llegar. ¿Por qué conformarse aquí? ¿Por qué conformarse aquí? ¿Por qué servirlo tan rápido aquí? Segunda de Timoteo 2:21. Fíjense, qué precioso, y lo podemos aplicar aquí. Mira. ¿Están recibiendo, hermanos? Segunda de Timoteo 2:21. Así que, miren la pantalla. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¡Aleluya! Mira cómo lo tengo yo en esta versión. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, ¿de qué? Del pozo, del sedimento, de lo que huele mal, de la carne, será un vaso para honra. Será un vasito para honra. Miren, preparado. Vamos a cerciorarnos de que no quede nada del pose, del proceso. Después de un tiempo, porque el proceso en Dios lleva tiempo, tenemos que filtrar y saber, oxigenar y saber que no va a quedar nada, nada, nada. ¡Uy! ¡Uy! Pero es que así es como el Señor no quiere. Rebosando. Pero qué arte, ¿eh? Y encima con un este. Después ayer de hablar con el enólogo me dijo, ¿sabes qué, Benjamín? Lo has entendido perfectamente. No solamente estás dispuesto ya, estás preparado para mañana para predicarlo, sino que esta semana nos vamos a mi bodeguilla y me vas a ayudar a hacer trasiegos. Y yo me inflé, ¿sabes? Me puse y yo dije, ole, me fui con mi mujer y digo, ¿sabes, Tamara? Voy a hacer esta semana de minatero y voy a ser trasegador. No segador, en esta ocasión es trasegador. Mira, después del proceso, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso bebible, santificado. ¿Y qué es santificado? Apartado. Y apartado es que te ha apartado de todo lo malo, de toda la correña, ¿qué? Corrupción, carroña. Gracias. Y eso todavía no he bebido vino. Pero tengo que probarlo porque ya está oxigenado, ya cambió todo su sabor y ya lo hemos filtrado. ¿Está sucia? Aquí dice, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Mire. ¡Wow, hermanos! ¡Qué rico está el vino! Y eso que era Don Simón de uno y pico. Mira. Se me olvidó hasta el dolor de cervicales aquí pasándomelo bien con mi hermano. Aleluya. Escúchenme, hermanos. Moab no entendía nada del proceso de Dios. Moab no estaba útil, no estaba preparado. Moab no lo podía exhibir. En cambio, todo esto que entendemos y lo traducimos como algo negativo, algo malo que estaba pasando en las naciones cautivas, cuando estaban ahí cantando, seremos como los que sueñan cuando el Señor nos haga volver de nuestra cautividad. Vaya si los hizo volver, vaya si nos ha hecho volver. Y ha sido bueno el proceso una vez que lo hemos pasado, hermanos. Esas vasijas donde ha sido difícil el trasegarnos, ha sido el difícil cambiarnos, transportarnos a un tiempo nuevo. No es fácil, no es color de rosas, no es decir coche nuevo, una etapa nueva, no. Vemos en Moab que la paz no es sinónimo de perfección y estabilidad. En este caso, la paz ocasionó deterioro y putrefacción. Destierro, en cambio, ocasionó persecución. O sea, destierro o persecución es sinónimo de perfeccionamiento, alineamiento y refinamiento. Dios nos habla hoy, y lo he querido apuntar bien para que no se me pierda, lo que significan cambios de vasija en nuestra vida. Puede estar representado por quiebres, cambios mejores o peores, pero el trasfondo es una nueva etapa dejando atrás el sedimento. ¿Se entiende, verdad?
Fíjense. Así que Moab llega al lugar y dice, muy bonitos viñedos, pero esto huele mal porque ustedes no han sido tratados, expuestos a otras naciones, a guerras y a conflictos. No ha sacado lo mejor de vosotros. Jeremías 48:12, el siguiente texto dice, por tanto, aquí vienen días, declara el Señor, cuando le enviaré a trasvasadores, o en otras versiones dice trasegadores, me gusta más, que lo trasegarán, vaciarán sus vasijas y harán pedazos sus cántaros. Hermano o amigo, yo prefiero dejarme en manos del mejor vinatero, que me cambie y que no por la fuerza tenga que romper la vasija para que a toda costa necesitemos la nueva. En muchas ocasiones el Señor ha tenido que venir en mi vida a decir, ya basta. Si no entiendes el nuevo tiempo, si tienes temor, si te has quedado de brazos cruzados y no has entendido y tratas de huir del proceso de mi perfeccionamiento y de lo que yo quiero hacer en tu vida, finalmente voy a tener que romperte. Basta, Señor, lo entiendo. ¿A dónde hay que ir? ¿Qué puerta hay que abrir? ¿Qué tiempo hay que cerrar? ¿A qué tenemos que morir? ¿Qué tenemos que decirle a Dios? Ya basta, se acabó. Y abrir y pasar a la siguiente etapa, a la nueva vasija. Moab estaba ¿en qué? En orgullo, autosuficiencia. Moab no permitía que nadie, esa nación, que nadie les dijera nada. Igual que nos ha guardado nuestro Dios Gamos, nos ha guardado todo este tiempo, igual que somos infranqueables, lo seremos siendo. Igual que hemos pasado desapercibidos de las naciones, menudo Dios en comparación a ustedes. No hicieron caso del profeta Jeremías y Dios dijo, ok, entonces permíteme, te tendré que romper. No, esta vez no la rompo. Que mi hijo me ha dicho, nos vale para plantar macetas, y yo, vale. Es que estamos haciendo germinar semillas. Tenemos ya un limonero, un albaricoquero, un mango, un aguacatero, ¿se diría? Aguacate. Y ya nos ha crecido también, ¿qué más semillas? La del amor. La estamos sembrando cada día. Pero si no rompe, si no cae en tierra y muere, no puede convertirse en amor. Amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Todavía me cuesta. Estamos en proceso, ¿verdad? Escuche, quizás ese cambio de país, haber dejado, aquí hay muchos hermanos de otras naciones que vinieron a enriquecer esta nación. Ellos no sabían que estando en su nación, el Señor cerraba esa etapa. Y se vieron en una encrucijada y como en un embudo tuvieron que salir. ¿La excusa cuál era? ¿El pretexto cuál era? Economía, trabajo. Necesitas cambiar, aquí ya no hay nada. Venezuela, ¿cómo se encuentra en estos momentos? Saliendo, me contaba el pastor Juan Sebastián, cómo están saliendo toda la juventud, los mayorcitos ya están diciendo, ya nos quedamos aquí, ya quedamos para enterrarnos, nos quedan pocos años, pero las nuevas generaciones tienen que salir. Lo que se convierte el pretexto de economía o de un régimen legalista que esté obrando, trabajando en esa nación, se convierte en un propósito, en un cambio de vasija. Lo que para ti fue doloroso, que quizás aún no entiendes y estás deseando ahorrar, tener lo suficiente para poder volver a tu país, pregúntate. Porque el Señor lo que hizo no fue cambiarte de país, simplemente traerte exiliado a un lugar, a otra cultura, a gente que no conocías, tiempos en solitario hasta que has vuelto a tener tu familiaridad, tu gente, tus amigos, o has podido traer a más personas de tu familia. Pregúntate si lo que Dios hizo realmente fue forzar una nueva etapa, un cambio de vasija a fin de dejar el sedimento, dejar todo lo que eras y seguir refinándote en esta nación. Amén. Fíjate que para el tema empresarial, dale un aplauso. Habrá alguien que se consuele y diga, yo no cambié de país por economía, por malestar económico. Yo cambié de país porque el Señor me está refinando, el Señor me está trasegando. Fíjate que en términos empresariales, yo estudiaba técnico empresarial y en un curso que estaba haciendo con CEAC, hablaban acerca de lo importante que era mover a los trabajadores de lugar cada 6 meses. Moverlos, cambiarles las rutas comerciales. Porque tendemos, y está intrínseco en nosotros,
en nuestro kit viene el acomodarnos. El hacer del lugar nuestro sitio de confort, adueñarnos de él, hacernos autosuficientes y orgullosos. Yo cuando veo por ahí a alguno de la radio y de la tele ahí orgulloso, autosuficiencia, demasiado metódico ya haciendo las cosas muy encuadradas, le digo, hermano, ¿sabe? Vamos de aquí, vamos a ese escritorio. ¡Ay, no! Y ese escritorio supone un quiebre en su mente, no puede ser. No pasa, ya hace tiempo que no pasa, ¿verdad? Supone el Señor cuando nos cambió de carretera de alcantarilla y nos trajo para acá, ¿ustedes creen que solamente rompió o no rompió estructuras en muchos de nosotros? Y cuando nos dice un hermanito, ¿verdad?, de que llevan la chapita, un aguador o facilitador, nos dice, siéntese aquí, hermano. Ay, sí. Mira, si tiene mi marca ahí, de mi pose, ahí, aquí. Es que pero de repente te cambias y es diferente, estás cambiando. Deja al trasegador que te vaya cambiando, que vaya cerrando etapas y empieza a vivir las nuevas etapas. Y eso es algo que quiero hablarte, porque tenemos un miedo, nos aferramos. ¿Sabes cómo en países, en África, cómo cazan a los monitos? A estos monitos pequeños, no sé cómo se le llaman, pero lo dejamos en monitos, porque son muy monitos. Mira, ponen una bolsa llena de maní, ¿ok? La atan y dejan una pequeña hendidura, donde solamente puede entrar una mano así, con esta postura. Y cuando el mono agarra todo el maní, de repente quiere salir y no puede. ¿Y sabes qué? Que los cazadores se están acercando a la trampa y simplemente tienen que coger la bolsita y al mono. Y el mono está lleno, ¡que vale! Simplemente lo que tiene que hacer para quedar libre y para que su vida continúe es... Y dice, no, más vale malo conocido que bueno por conocer. Me quedo con el maní, que no sé lo que voy a comer mañana. Eso es lo que le está pasando. Dale un aplauso al Señor. De que a veces estamos aferrados a la etapa, al cambio, al miedo, al país. Y yo no sé por qué, en todas las escrituras veo al pastor Juan Carlos y a la pastora Vanessa. Dijeron, ¿nos vamos a aferrar a esta etapa? No, ¿sabes qué? Dejamos la etapa de España. Vamos a trasegar. Y voy a cambiar. Y aquí vamos a dejar todo el pose. Ahí a Tony, No. Hablo en términos personales. Cuando yo llego a Bolivia, yo veo a esto sin adular ni la gloria para el Señor, y ustedes saben, pero yo veo a Juan Carlos y Vanessa y yo no los veo iguales, los veo diferentes. Y yo le digo, ¿verdad que saben diferente, Tamara? ¿Tienen algo especial que yo quiero? Que en España yo no lo vi. Porque ellos no se aferraron como el monito. Murcia. Mucha gente salió y dijo, ¿qué vas a dejar Murcia? ¿Que acaba de fallecer tu suegro? Hace 3 añitos o 2 añitos en ese tiempo. 2 años. Que te ha dejado a cargo director de radio y televisión, de una obra grande, preciosa, con un montón de ramificaciones extendiéndose, prosperando, y te vas. Y Juan Carlos dijo, me voy, porque es Dios quien me está mandando a la nueva etapa, a la nueva vasija. Y ahí se fue. Pero es que el Juan Carlos y los pastores que vienen de Bolivia para acá, yo no los reconozco ni en la forma de predicar. Y yo digo, Señor, ¿cómo lo estás refinando? ¿Cómo lo estás limpiando? Han dejado su vieja etapa ya en Bolivia, han dejado el pose y han venido aquí más reciclado, más limpito. Y con el tiempo, ya no significa, por favor, Señor, que los vaya a cambiar, pero a lo mejor otros. El Señor lo sabe, ¿verdad, Tamara? Que nosotros no estamos aferrados a nada de este barco. No nos moverán, no. ¿Cómo era? ¿Del barco del chanquete? No nos moverán. Nos tenemos que mover. Porque si no te mueves y estás con el mejor vinatero a favor de que te mueva, hermano, te digo yo a ti que rompe la vasija. Porque es lo que tuvo que hacer. Los trapasadores que los trapasarán, vaciarán sus visajas y harán pedazos sus cántaros. Quemarán todos los barcos con tal de que no vuelvas, porque tendemos a volver. Muchas personas toman el paso de decisión de seguir al Señor. Te digo, estoy aquí, me estoy moviendo, ora por mí. Y están
avanzando en los caminos del Señor, pero de repente los conflictos, y en la vieja vasija los conflictos, y vuelve, y esto era más cómodo, y esto traía menos problemas con la familia, menos explicaciones, y todo estaba más en calma. He visto a... ¿Qué pasó? Uy, si toco esta. Hermanos, ¿cuántas vidas están retractándose, volviendo a la vasija anterior? Porque ahí todo estaba en paz y más calmadito. Y no pueden llegar a comprender que ahora tengan conflictos familiares, que ahora se revolucione la familia por la toma de decisión de seguir a Cristo a toda costa. Y están regresando porque comodidad y paz para ellos es sinónimo de aprobación de parte de Dios. Pero no. El Señor dijo, no he venido a traer paz, he venido a traer contienda entre padre, madre, hermano. He venido, en momentos habrán división, pero perseveren, permanezcan en esas divisiones si es por consecuencia mía, porque finalmente yo tengo la última palabra. Y ese vaso será para toda la familia que ha creado conflicto, suave, dulce, un aroma frutal precioso. Amén. En una ocasión estoy acabando ya. En una ocasión se estaban yendo las empresas, estaba en el mundo empresarial moviéndome, haciendo mis pinitos, era muy joven, con lo cual no había nada firme, nada sólido, pero estábamos moviéndonos y le podría hablar y estábamos con tres empresas en auge y demás, y en el boom nos ayudó mucho y fue un trampolín para que pudiéramos estar ya jugando ciertas ligas con todo el tema empresarial. Pero de repente todos esos sueños, toda la producción audiovisual y todas las metas que teníamos muchos sueños, aún seguimos teniendo otros sueños, los sueños que el Señor nos ha dado, pero iban muy encaminados, de repente empiezan a cortarse, a romperse, empiezan pues toda clase de problemas con empresas, devoluciones, pagarés, y de repente toda la economía que teníamos se nos volcó. Y todo eran pagamentas, ayuntamientos, otras empresas muy fuertes, devoluciones de hasta 150.000 euros. Todo era con 24 años, 25, yo estaba viviendo un tremendo desierto. Se estaba rompiendo una vasija. En una noche tengo un sueño como estoy viendo desde un balcón. Yo estoy en un edificio y enfrente hay otro edificio y hay un bebé precioso. De hecho hay gemelos, mellizos, y frente a mí, y veo un águila posarse en la barandilla. Era tan real como sus pezuñas. Yo podía ver cada detalle en el sueño. Y ella se posa en la barandilla. El águila era tremendo. Cuando extendía sus alas, cubría todo el balcón de ese edificio. Y el águila, para llegar al balcón, el águila empieza a, digamos, calibrar bien, ¿verdad? Y hacer un perfecto aterrizaje sobre la barandilla. Y cuando llega, los bebés estaban llorando y estaban solos. Yo golpeaba los cristales y veía gente moviéndose dentro de casa y trataba de gritarles y decirles, por favor, tomen a esos dos bebés, tomen a esos dos niños, seguro que el águila no quiere hacer nada bueno. Gritaba, pero yo estaba a una distancia, X distancia, no podía llegar mi voz y todos los cristales estaban cerrados. Cuando el águila de repente veo que empieza a alzar el vuelo muy suave y a levantar una de sus garras y empieza a tomar uno de los canastos, de los cestos del bebé. Al otro lo deja totalmente y este bebé empieza a tomarlo. Era tan fuerte que yo podía experimentar el dolor como padre de ver que un bebé se lo estaba llevando y de esa forma ¿cómo decirte?, tan trágica, de ver un águila, un animal con sus garras, tomarlo simplemente para llevar alimento a su polluelo y decir, no, por favor, no puede morir. Y gritar y llorar e intentar desahogarme y no poder hacer nada porque no podía ni tirarme ni me podían oír. Así que vi perfectamente cómo el águila, con todo el cuidado, empezó a llevarse a ese bebé, a volar, y vi cómo se perdía por las montañas. Se perdía hasta que ya dejé de verlo. Y yo lloraba, ¡no! Y de repente abren el balcón y entra la mamá, toma su canasto, toma su bebé, tan feliz, lo toma, lo alza y lo abraza. Y yo lloraba y decía, ¡no! ¿No has visto que se ha llevado al bebé? ¿Por qué? Pero yo veía cómo la conformidad en la persona de tomar a ese bebé, abrazarlo y decir, ¿esto es lo que Dios o esto es lo que yo tengo? Voy a cuidarlo. Pero
no podía, yo lloraba más que la misma madre que se había ido. Meses después, yo no entendía nada. Ya empezaba a tener los primeros coletazos de la crisis. En Proverbios 23:5 dice, ¿has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas? Porque se harán alas como las alas de águila y volarán al cielo. Y de repente me dice el Señor, ¿no te das cuenta que es inútil que sigas peleando, yendo a juicios con todas las empresas, tratando de escarbar, de abrir esas puertas, porque soy yo quien se las está llevando, quien las está cerrando? Soy yo el que te está traspasando, trasegando. Y sé que es doloroso el cambio en tu vida. Sé que es doloroso que me lleve riquezas, empresas y que me lleve tus sueños. Pero huele mal. Ya hay un pose que por 6 meses, por unos años, ha tratado y has podido llevar el proceso de separación. Pero tenemos que dejar al antiguo Benjamín con todas las empresas y con todo lo que lleva y con todas las riquezas y empezar la nueva etapa que simbolizaba ese bebé que se quedó en ese lugar. Y yo decía, ¿por qué no los dos? ¿Por qué no los dos? Porque el nuevo bebé representa la etapa, la nueva etapa en la que yo te voy a meter, donde voy a seguir perfeccionándote. Después de ese tiempo el Señor ha seguido haciendo otras bases de etapa en etapa. Pero le dice a Jeremías, y en varios textos, no te los pongo todos, pero dice en el versículo 9 del mismo capítulo, dad alas a Moab para que escape. Sus ciudades serán una desolación sin que nadie habite en ellas. Otros textos también habla del asno, cómo podía correr por los campos de Moab. Lo que estaba trayendo es, huid, salid de aquí, salid del reposo, salid de la comodidad. No habéis querido, pero viene la destrucción, viene la desolación. El Señor Yahvé lo ha determinado, ya no hay vuelta atrás. Salgan, es inútil que sigan atrapando, tomando, queriendo quedar, conservar sus ciudades, su patrimonio, sus casas, sus familias. Huyan como alas. Huyan como aves, huyan como ganados, salgan a prisa de este lugar. Y yo te digo, te lo digo de verdad en el Espíritu, y el Señor me decía, quiero que le digas esto a mi pueblo. Si estás siendo agitado el nido, estás gritando y estás peleando en vano, te estás dejando las fuerzas por conservar lo que queda. Permite, échate a un lado y si puedes, facilita a Dios salir de la etapa de la vasija nueva. Ya no es tiempo de estar en lo viejo, es tiempo de que empieces a encarar, a mirar el bebé, a empezar a encapricharte con la nueva etapa, con la nueva vasija, con el nuevo tiempo, la nueva estadía donde el Señor va a seguir tratándote. No intentes cerrar con cerrojos, con pestillos. El Señor quiere que quemes todos los barcos, que acabes con todas estas cosas, que se lo facilites antes de que tenga que quebrar esos tiempos con cosas más difíciles, con cosas más duras. Sal, porque lo que viene, pero es que tenemos miedo. Pedro decía, vamos a ver, estaba en el monte de la transfiguración y dijo, ¿por qué no hacemos aquí 3 enramadas? ¿Por qué no nos quedamos ya aquí? ¿Para qué seguir? ¿Por qué no? Sí, mejor que esto. Y tendemos dentro de nosotros a decir, ¿se puede estar mejor? ¿Verdad? ¿Para qué estar soñando con lo de mañana? ¿Para qué seguir? Yo creo que en cierta manera tenemos que ser personas que tengamos esa, ¿cómo decirte? Esa palabra que Tamara me va a ayudar a que salga. Esa ambición. Una ambición en exceso donde todo el tiempo necesitamos algo nuevo para que entonces nuestra vida... No está bien motivado. La raíz está equivocada. Tu motivación es Cristo Jesús, todo lo que Él es para ti. Pero considerar, apreciar y que ambiciones lo nuevo, las etapas nuevas, donde Dios te quiere meter, métete de lleno. Ambiciona, Señor, detrás de ti, donde tú me quieras. Y Pedro dice, ¿por qué no nos quedamos? Esto ya es fabuloso, ¿verdad? Yo me quedaría en este local toda la vida, pero sé que en poco tiempo el Señor empieza a agitar el nido y dice, se acaba esta etapa y nos vamos a otra etapa. Y esa etapa significará, pues no sé en qué etapa nos meterá, pero a lo mejor significará trabajar, pencar, o no sé, o reducirnos, ir a algo más pequeño o ir a algo más grande con más fe, y la fe habrá que ponerla por obra y habremos estado un tiempo aquí reposando la fe. Es que en el otro lugar no teníamos que ejercitar la fe tanto como para esta nueva etapa. Pero a Pedro
Le dije, no, amigo, no. La vida sigue. Aquí no podemos hacer culo de mal asiento. Nalga de mal asiento. Aquí yo no te he llamado a ser sedentario, sino a ser nómada. De aquí, de este monte, de lo que acabas de ver, a estar preparado, porque todavía me tienes que negar. Pero después de negarme, nos vamos a reconciliar y aún va a ser más fuerte el tiempo que vamos a tener. Pero después de eso, vas a vivir el Pentecostés. Vas a vivir el aposento alto, lenguas de fuego dentro de ti. Le vas a predicar, 3.000 almas se van a convertir. Después de eso, vas a llegar a cojos y van a ser sanados solamente con tu presencia. ¡Vamos! Después de eso, todavía te queda morir por mí en la cruz. Y Pedro decir, es verdad. ¿Qué hago achicando mi mirada, mi visión, queriendo quedarme en esto, queriendo salvaguardar lo que tengo? A tus hijos no lo vas a poder guardar en algún momento. Yo le digo a mis hijos, cariño, a mi hija, ¿verdad que papá, tú siempre te quedarás con papá, lo cuidarás y nunca te casarás y no vendrá ningún sinvergüenza a llevarte? No, papá, yo contigo siempre durmiendo entre mamá y tú y yo. Sí, cariño. Pero es mentira, pero disfruto escuchando cómo me dice eso. Yo se lo decía a mi mamá, papá, nunca me casaré y siempre os cuidaré. Cosas han cambiado, la mente cambia y el Señor nos dice, no, sal de tu casa y de tu parentela. Pero queremos guardar a nuestros hijos, no lo vas a poder guardar. En algún momento vas a tener que decir, hijo, vamos, pero te guarda el Señor. Una nueva etapa, pero te guarda el Señor. De repente empiezas a sentirte estrecho en el trabajo, todo está cambiando, te están poniendo cada vez métodos o te están poniendo metas, ¿verdad? Objetivos, gracias. Gracias que tengo aquí, objetivos que te están presionando y llevando ya a una escala y el Señor está empezando a cerrar esa puertecita y a encararte hacia el nuevo tiempo y a decirte, te hago autónomo. Esto no son indirectas, Josué. Te hago autónomo. Te voy a... ¡Ay, autónomo! Pero yo no tengo la nómina fija. ¡Ay, pero voy a vender naranja por ahí! No. Vivir de fe todos los días, salir sin que tenga yo un jefe que me amoquine mis 1.000 euros todos los meses. Sí, es tu nueva etapa. Y a veces, hermanos, salir de una etapa a otra significa fe. Fe. Amén. Dale un aplauso al Señor. Nuestra tendencia natural es protegernos incesantemente de cualquier cosa que nos perturbe. Pero la voluntad de Dios para nosotros es que vivamos en medio de una crisis continua que nos lleve a depender de Él. Dependencia de Él. ¿Cuál era el problema de Moab? Orgullo y autodependencia, autosuficiencia. Escuchen, biografía de Hudson Taylor. La señora Howard Taylor escribió, esta vida estaba destinada a ser una bendición para todo el mundo. Debía pasar a través de un proceso muy variado. Esto es, nunca se le permitió estancarse en sus impurezas, que incluyó mucho de ese vaciar y volver a vaciar de vasija en vasija, tan doloroso para nuestra naturaleza más baja, de la que estamos siendo refinados. Eso lo escribe la mamá. Nuestra vida que estaba pronosticada como una vida, teniendo al Dios más grande, suave, tranquila, de comodidades, no te alborotes, todo tranquilo. De repente, una vida de prueba en prueba, de guerra en guerra, de vasija en vasija, de trasiego en trasiego. Pero lo que tienes que ver en esta vasija es, sí, estamos cerrando etapas, estamos yendo a etapas nuevas, estamos siendo trasegados, se rompen etapas, se cierran etapas, entramos a etapas nuevas que no sabemos lo que va a suceder. ¡Oh, Dios mío, qué mal! Pero estamos dejando algo más importante, es el trasiego, es el fondo maloliente. Y de ahí, mira Daniel, el mejor ejemplo, Babilonia. Exiliado a Babilonia. Finalmente, ¿qué? ¿Fue un frustrado de la vida? Cantando canciones, cuando el Señor hiciere volver. ¿Para cuándo será, Señor? No. Sino que Daniel 10 veces lo encontraron superior al resto de la camada, al resto de hermanos, al resto de gente que estaba siendo preparada para servir en los banquetes, en la casa del rey. Aprovechó cambios, extraditaciones, cambios repentinos, vicisitudes de la vida para sacar lo mejor y saber que estamos siendo refinados. ¿Amén? Un vaso preparado, hermano. Y yo te digo, cosas buenas y cosas mejores vienen.
Si yo esta semana pasaba por el noveno B, y con esto acabo, esta semana pasaba por el noveno B, quien lleva muchos años aquí entenderán el noveno B. ¿Cómo era el edificio? Noveno B, el 9. Y era la calle Ruiz Carrillo, ¿sí o no? El número ya no, pero tú seguro que te acuerdas. ¿Ah? Número 5, en el noveno B, cuando hubo el terremoto en Alcantarilla, en esa falla que pasa muy cerquita de Alcantarilla, ese piso era finito, noveno, se movió y lo tenemos grabado por ahí en directo. El pastor Fernando estaba en su hora de oración y creía que venía el Señor ya ahí, las trompetas, se lo imaginó todo. Yo recuerdo que todo tembló en Alcantarilla, no sé si recuerdan a algunos, Ana estaba también en el 5, fue terrible. Esta semana pasaba y miraba al piso y decía, wow, y podía recordar con añoranza tantas cosas que he vivido en esa etapa. Para empezar estaba el pastor Fernando y eso ya me daba cierta seguridad, ¿verdad? Y tranquilidad. Me ponía bajo su sombra y decía, aquí estoy seguro, ¿verdad? Y tengo tantas cosas tan ricas. Había una confitería abajo donde comíamos los donuts, unos pan pizza que la cerraron y no se encuentra en otro sitio. Entonces yo añoro esa etapa tan preciosa. Miro todavía, ¿verdad? Y decíamos esta semana, mira los toldos, todavía está todo lo que hicimos. Qué etapa más bella, qué etapa más bella. Pero escuchen, pasamos a la calle, Carretera del Palmar, pasamos en Carretera del Palmar a la carretera de Alcantarilla, número 25, ¿verdad? Allí en Non Duermas. Después pasamos a esta etapa. Si a mí me dicen de pasar en esa etapa a otra estadía, fijaos, yo no solamente decía, no, aquí estamos bien. No, mi mente iba todavía más negativa. Yo decía, no, la del Palmar, la del noveno B en ese edificio tan sencillito que éramos dos gaticos, se precisaba de poca fe, 2 repetidores de radio, necesitábamos poquito, más sedentario, era todo más cómodo, un trabajo más de oficina, más suave. Y yo, en vez de estar disfrutando Carretera de Alcantarilla, el tiempo presente, disfrutándolo al máximo, sabiendo que en cualquier momento el Señor me enviaba hacia la nueva etapa, porque el Señor, por lo menos aquí en nosotros, nos ha hecho nómadas. Hay iglesias que llevan 50 años en el mismo lugar y así lo ha querido. Con nosotros nos ha dicho, en cada paso es no solamente físico, sino espiritual en la iglesia, en la vida a los pies del Rey. Entonces, a lo que voy, hermanos, que siempre en esta etapa presente, Carretera de Alcantarilla, llamémosle, viendo la del noveno B. ¡Wow, qué bonita! Me quedaría aquí. Mi tendencia es suave, tranquila, hacia esta comodidad, hacia posar en esto, ¿verdad? Y fermentar y madurar lo que ya no hay que madurar, seguir dándole tregua a todo lo que... Estando aquí diciéndole a la etapa, adiós, y a esta nos queda poco tiempo, y mirando la que está por delante, mejor, aún mejor, porque las cosas mejores están por acontecer. Yo sé que todo lo que viene y etapas y vasijas y trasiegos donde Dios nos va a llevar, nos está llevando a la culminación de ser ese vaso, de esa tinaja que esté preparada para toda buena obra. Ponte de pie. ¡Aleluya! A los pies del Dios de amor.